Buenos días, y vamos a terminar esta mañana ya con esa larga campaña que empezamos hace 2 días. Hoy estoy ahora muy resfriado, por si no se oye bien, si no se escucha bien, que lo avisen, intentaremos levantar un poco más la voz, porque ya como saben, la mala acústica que tenemos aquí. Bueno, pues en esta última parte, con esto ya finalizamos. Vamos a ver ya después de la chirimía a los ganadores. Todo lo que tienen ahí, pues a los tristes, la casa de la chirimía, la casa de Piedad, el club de la chirimía, el Hotel Reuma, la casa del Horno de Oro, el Aljibillo, el Camión de los Radillos, los Chapoteles, el Convento de la Victoria, Palacio de los Córdoba y el Puente de los Labradores. Mucho es, veremos a ver si nos da tiempo. Acuérdense que el sábado, el último sábado, nos quedamos 2 temas por ver. Dijimos que íbamos a empezar hoy por ahí, pero no empezaremos porque si no nos va a pasar igual que el último sábado, que nos vamos a quedar a medias. Quiere decir que intentaremos llegar hasta el final lo que podamos. Bien, y empezamos por el Paseo del Frente. Tras el descubrimiento de las reliquias del Sacromonte a principios del siglo XVII, en que la carrera del Darro se convierte en la vía de paso hacia el Monte Santo, eso unido a la explosión del polvorín en 1590, el polvorín que había cerca de San Pedro, que afectó a bastantes casas del entorno, pues dio lugar y tuvo la necesidad de remodelar la carrera del Darro, que entonces terminaba a la altura de la Puerta de Guadix, a la altura de la Puerta de Guadix, que estaba más o menos donde está ahora la casa de las Chirimías, donde estaba yo, ya sabía yo que le faltaba algo. Ya sabía yo que le faltaba algo. La Puerta de Guadix, que estaba a la altura donde está ahora la casa de las Chirimías, aproximadamente. Fue entonces cuando los señores de Castril, en concreto el quinto señor de Castril, Fernando Luis de Zafra, cedió terreno de su propiedad con objeto de que la carrera de Darro se ampliara hacia adelante. Esa remodelación tuvo lugar entre 1600 y 1611 y básicamente consistió en derribar lo que quedaba de muralla que iba paralela al río, a la parte derecha del río, todavía en San Pedro, en el lateral de San Pedro, en la parte que era el río, que era el resto de la muralla, pero en fin, como digo, la remodelación consistió en derribar lo que quedaba de la muralla, Puerta de Guadix incluida, la reubicación, la reordenación del cauce del río y, lógicamente, la anchura del nuevo paseo que se quería hacer. Hay un cuadro muy interesante de Juan de Savi, un cuadro de 1636, desaparecido. Este cuadro desapareció, estaba en el Palacio Arzobispal y con el incendio de la Nochevieja del año 1982 desapareció el cuadro, pero hay una copia que hizo el pintor Antonio Merino, que está en la Casa de los Tiros. En 1930 hizo esa copia, que se la conserva en la Casa de los Tiros, y que gracias a ella pues nos da muchas noticias de cómo estaba lo que ahora es el Paseo de los Tristes, entonces el paseo de la Puerta de Guadix en 1636. Vemos ahí una fuente que hace el ayuntamiento en 1609, que hemos dicho la remodelación del paseo fue entre 1600 y 1611. Era, si recuerdan, cuando hablábamos el primer sábado, que hablábamos del Pilar de las Ninfas, si recuerdan, hablábamos que el Pilar de las Ninfas se hizo entre 1590 y 1593, siendo corregidores de Granada, en 1590 Alonso de Cárdenas y en 1593 Mosén Rubí de Pacadores de Granada. Decíamos entonces de quedarnos con ese segundo nombre, puesto que fue corregidor de Granada por segunda vez en 1608, cuando se hace la fuente. La fuente se hace en 1609, pues
porque repite como corregidor un año más. Los corregidores se nombraban por un año, realmente, pero lo normal era que repitiera el mandato varios años seguidos. Y Racamonte Dávila lo fue en 1599, repitió mandato en 1608, 1609, cuando se hace la fuente. En 1609 que se hace también la Casa de las Chirimías, aquí la vemos con sus 6 vanos, igual que lo tiene ahora, con sus puertas hacia la carrera del Darro, igual que está ahora. Y es muy interesante porque vemos el Generalife, el Carmen de los Chapiteles, el Carmen del Arquivillo. Este Carmen del Arquivillo, ahora lo diremos, pero en 1855 lo cogió el ayuntamiento con objeto de hacer una placeta aquí más amplia para que los coches fúnebres, si se acuerdan, decíamos que los coches fúnebres venían desde Santa Ana hasta el Arquivillo, que aquí acompañados con los veleros, que aquí se despedían los veleros y que aquí tenían que subir el féretro, el lomo de una bestia, con objeto de subirlo por la cuesta, porque el ayuntamiento expropia al Carmen del Arquivillo en 1855 con objeto de hacer una plazoleta y hacer una cuesta que pudieran subir los coches fúnebres con los cadáveres, pero la pendiente es tan dura que fue imposible. Es decir, desde aquí hasta la Torre de los Picos la pendiente es muy grande y entonces únicamente se limitaron a hacer varios escalones, pero los coches fúnebres se quedaron sin subir. Como decía, vemos el Carmen de los Chapiteles, el Carmen del Granadillo, el Carmen de Santa Engracia, en fin, todo lo que tiene la carrera del río Darro. Y me gustaría que se fijara en estos 2 puentes, el puente del Arquivillo y el puente de las Chirimías, que más que puente es una pasarela, porque ahora después lo veremos cuando veamos el puente de las Chirimías, ya hablaremos de él. La Casa de las Chirimías, como hemos dicho, la construye también el ayuntamiento en 1609, la construye lógicamente porque ese paseo de la puerta de Guadix lo tienen para hacer espectáculos, para hacer corridas de toros, obras de teatro, juegos de caña, verbenas, y entonces el ayuntamiento hace esta casa con objeto de presidir esos espectáculos que se iban a desarrollar ahí. Es muy pequeña, son 25 metros cuadrados lo que tiene de solar, 3 plantas. En origen era exenta por los 4 lados, ahora tiene una casa adosada al lado, pero en origen era exenta por los 4 sitios. Y entonces en la planta baja pues se situaban los alguaciles para recibir la orden que tuvieran que recibir del comendador y de los caballeros 24. En la primera planta era una especie de tribuna donde se situaba el corregidor y los caballeros 24, y en la tercera planta pues, se situaban los músicos, sus chirimías. De ahí el instrumento clásico que tocaba era la chirimía, y de ahí el nombre de la casa, Casa de las Chirimías. En el centro, entre los dos balcones, el escudo de la ciudad, el escudo de Granada, y a los 2 lados, pues 2 granadas, cerrados a 4 aguas. Y durante la Guerra de la Independencia, en que el ayuntamiento tiene que hacer frente a muchos gastos producidos por la invasión, si se acuerdan también cuando hablábamos, creo que el segundo día hablábamos del virrey de José Díaz Sanz, que vivía al principio de la carrera del Darro. Si recuerdan, decíamos que había puesto un bando a las autoridades de la ciudad. Él entra con el general Sebastiani en Granada en enero de 1810 y decíamos que pone un bando a las autoridades diciendo que tienen que hacer y correr con todos los gastos de la guarnición, tanto del general Sebastiani como el resto de la guarnición. Decíamos que le imponía el hacerle una serie de regalos a Sebastiani, de que al general Bouguereau, que era el gobernador militar, le tenían que hacer también un regalo de 4 o 5 mil escudos, en fin. Total, que todos esos gastos llevan al ayuntamiento en que en 1810 tiene que vender muchas casas de propio, y entre ellas la Casa de las Chirimías. En la Gaceta del Gobierno de Granada, que era el periódico oficial durante la invasión, pues entonces sale la venta de distintas fincas urbanas, y como digo, entre ellas la Casa de las Chirimías, que entonces
la tasa en 4.400 reales de vellón, la renta anual en 180 reales de vellón, señal de que si tenía una renta anual era porque ya estaba alquilada, seguramente a estas Anas Salas que nombran aquí, probablemente, pero como digo, entonces ya la sacan a subasta, la venden, la compran las monjas de la Magdalena y lógicamente lo que hacen las monjas de la Magdalena es inmediatamente ponerla en alquiler y es casa de vecinos hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, en que la compra otra vez el Ayuntamiento de Granada y finalmente en 1983 pues, la restauraron los arquitectos Ignacio Gárate Córdoba, que fue el restaurador, era su restaurador de una gran parte de los palacios y de las casas de la Carrera, y Gallego Roca. Y Javier Gallego Roca fueron los dos restauradores y es como la vemos ahora. Y la casa del Monte de Piedad. La casa del Monte de Piedad, que estaba en el palacio de los marqueses de Villamayor, de los señores de Villamayor, que mejor es verlo porque le he hecho un resumen ahí de las vicisitudes que tiene el Monte de Piedad de Granada durante todo el siglo XIX. Fue fundado en 1740 por un monje agustino calzado, Isidro Sánchez Jiménez. La primera fundación fue en el convento de los agustinos, en la plaza de San Agustín, allí es donde funda el Monte de Piedad, lógicamente como agustino que era, en su mismo convento. En un principio son 3 monjes los que llevan la administración del monte y unos pocos años después pues ya nombran a 3 personas responsables que se hagan cargo de llevar la administración del monte. Cada uno de esas 3 personas, lógicamente había un arca donde guardaban el dinero, la documentación y las joyas, y cada uno de esos 3 responsables pues, tenía una llave del arca. Solo 3 años después, en 1743, Felipe V aprueba sus constituciones, lo incluye en el Patronato Real, junto con el Monte de Piedad de Madrid, que había sido fundado también por estos años, y la inclusión en el Patronato Real era importante porque la corona nombra un juez protector del Monte de Piedad. Claro, ese juez protector pues, le da cierta garantía y además el juez protector, obviamente, pues, no podía ser otro que un oidor de la Chancillería de Granada. En ese documento, en esas constituciones, pues entonces ya aparecen todos lo que el Monte de Piedad podía llevar a cabo, es decir, dar préstamo una cuantía máxima de 750 reales por un periodo máximo de 4 meses y un día, tomando como garantía todo tipo de alhajas y ropa, siempre que estuvieran en buenas condiciones. Lógicamente, si el que le daban el préstamo no lo devolvía en el tiempo estipulado, pues lo que empeñaba, la joya y la ropa que empeñaba, pues inmediatamente eran vendidas. De tal forma que esa joya y esa ropa se pudieran vender fácilmente, si no, no se aceptaba. Le daba también la facultad de admitir depósitos voluntarios en la cuantía y con el tiempo que quisiera ese, pero sin dar interés ninguno por esos préstamos. Es decir, la gente llevaba allí su dinero para que se lo guardaban, pero sin ningún tipo de interés. Otro de los requisitos era que podía admitir donaciones ilegales, aunque no podía pedir limosna, puesto que si pedía limosna, pues lógicamente le quitaba su forma de financiación a la iglesia y a los conventos, que eran los que vivían de ellos. Y de los beneficios que recibiera, pues 1/3 se dedicaba al culto de Santa Rita, porque el Monte de Piedad llevaba el nombre de Santa Rita de Casia, entonces 1/3 se dedicaba al culto de Santa Rita y los 2/3 restantes a aumentar el fondo patrimonial, lo que siempre se ha conocido como la reserva que tenía el propio monte. 20 años después se produce una situación importante y es que Carlos III, el rey Carlos III, le concede la Depositaría General del Reino. ¿Qué significa esto? Que todos los depósitos judiciales de la Chancillería estaban depositados en el Monte de Piedad, con lo cual el volumen que le daba de manejo de dinero era importante. Además de los de la Chancillería, los fondos del Arzobispado de Granada también iban a parar ahí, con lo cual le daba un volumen adquisitivo de dinero bastante importante. Y en el año 75 es cuando el Monte de Piedad se traslada
al palacio de la familia Valderrábano, aquí en la carrera de Galdar, que hemos visto aquí, en el 65, 1765, hasta entonces está en el convento de San Agustín, en la plaza de San Agustín, y como digo, en 1765 se traslada, aquí está el escudo de la familia Valderrábano. El palacio tenía dos torres, en una de ellas se pone el oratorio de Santa Rita, el oratorio dedicado a Santa Rita, que esta de aquí. Esta ermita estaría funcionando hasta 1848-1848 con la laicidad que viene a partir de la santificación de Mendizábal, que se pone toda laicidad que viene arrasando por todos sitios, pues desaparece la ermita de Santa Rita que estaba ahí. Y en el año 1772 es cuando el monte empieza a emitir depósitos con interés, ya dando interés por esos depósitos, lo que lo convierte en la primera caja de ahorro de España. En ese momento, en 1772, en cuanto empieza a emitir depósitos pagando un interés por esos depósitos, lo convierte en la primera caja de ahorros de España. Y en el año 1864 el monte quiebra, y quiebra como quiebran todas estas instituciones, porque hay gente que se dedica a meter la mano en el saco, y en palabras de don Manuel Gómez Moreno, dice que algunos empleados abusaron de sus cargos y dieron motivo a una escandalosa quiebra, y el monte desaparece hasta el año 1893, en que es vuelto a reflotar, ya con el nombre de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Granada, ya con el nombre completo de Caja de Ahorros de Granada. El farmacéutico Juan Pérez Rubio, sabes que el iniciador de la plantación de remolacha en la Vega de Granada, donde supone un boom económico para Granada, donde se empieza a hacer toda la fábrica de azúcar de la Vega de Granada. Entonces Juan López Rubio, pensando que lógicamente toda esa industria que se está montando necesite préstamos, necesita crédito, es cuando vuelve a reflotar otra vez el Monte de Piedad, como digo ya, con el nombre de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Granada, hasta estos años últimos que ha vuelto a desaparecer. Nos quedaba cuando Juan López Rubio lo reflota, entonces el Monte de Piedad se instala en la calle Jesús y María, en el número 1 de la calle Jesús y María, haciendo esquina con la calle de San Matías, y unos años después se traslada a este edificio de la calle San Matías, que ahora es hay un organismo de la Junta de Andalucía, pero que, como digo, se instala primero en la calle Jesús y María, en la esquina de San Matías, y un año después en este edificio, donde tuvo prácticamente, pues, hasta que la Caja de Ahorro hizo su sede central ahí al lado de la calle Castellana. Y el Puente de la Chirimía. El Puente de la Chirimía, según algunos autores, pasa por ser árabe. El Puente de la Chirimía es cristiano. De árabe no tiene absolutamente nada. Esos autores que dicen que es árabe, dicen que Al-Umari era un historiador del siglo XIV, en 1337 escribe un tratado sobre la historia de Granada, y entonces él lo nombra el puente de Imbrasí, y estos historiadores dicen que el puente que Al-Umari dice de Imbrasí era el puente de la Chirimía. El puente de la Chirimía es cristiano, el puente que además ya lo demostró Torres Barbar, que sigue también Antonio Orihuela, que el puente que Al-Umari llama de Imbrasí es el puente de la Chirimía. El puente de la Chirimía, como ven, ahí, desde luego, varias hipótesis para decir que es cristiano, que no puede ser musulmán. Una de ellas es que un puente sirve para cruzar de un sitio a otro, lógicamente. Aquí tenemos el puente del Baño de la Corona, que cruzaba desde la Puerta de Elvira hacia Fralejo, el puente de Santa Ana, que lo hemos ya embovedado, que cruzaba desde el Albaicín a la zona del barrio de Lanzora, y si vemos desde el puente de Santa Ana hasta el puente del Arquivillo, aquí no se ve ningún puente.
¿Por qué? Porque no había ningún sitio donde cruzar. Todo esto era el bosque de la Alhambra, que no había absolutamente nada. Cuando se hace, pues en época cristiana, que se empieza a poblar todo esto, se hace el puente de Cabrera, frente a la cuesta de Santa Inés, se hace el puente de Espinosa, enfrente del Palacio de los Condes del Arco, y se hace el puente de la Chirimía, que más que puente es una pasarela. Como hemos visto en el cuadro de Juan de Savi, no es puente, es pasarela que hacen los dueños del Carmen de Santa Engracia con objeto de poder cruzar a su carne. El Carmen de Santa Engracia era una fábrica, era una cordelería, fábrica de partería, de cordelería, de cuerdas, y entonces lo que hacen los dueños para poder cruzar fácilmente, pues ponen una simple pasarela. Lo que pasa es que esa pasarela con el tiempo se convierte en puente. Hay otro argumento para demostrar que es cristiano, o sea que no es musulmán, y es que a principios del siglo XIX el puente estaba en malas condiciones, estaba prácticamente a punto de caerse, los vecinos le piden al ayuntamiento que la arregle y el ayuntamiento se niega a repararlo, argumentando que el puente es de propiedad particular, lo cual quiere decir que es un argumento más de que no puede ser algo que es cristiano y de propiedad particular, lógicamente, de los dueños del Carmen de Santa Engracia, que son los que hacen la pasarela. Luego ya con el tiempo, pues entonces ya se reconstruye el puente en piedra, que ya es de 1882, porque el puente se sabe que en 1877 está prácticamente en ruina. En enero de 1881 hay una ría que termina por llevárselo y que ya en 1882 pues, el ayuntamiento se decide a rehacerlo, que es este mismo que tenemos. Así que por eso le digo que cuando vean el puente de la Chirimía árabe, nada, igual que los de Espinosa y los de Cabrera. Y vamos con el hotel El Bosque de la Alhambra. El famoso hotel El Bosque de la Alhambra fue inaugurado el 20 de mayo de 1910 con el nombre de Bosque de la Alhambra, pero desde luego la gente muy pronto lo rebautizó como hotel, porque por el frío que hacía y que se transmitía a habitaciones. Hay que tener en cuenta que la orientación del edificio al norte, donde nunca da el sol, su situación cerca de la ribera del río y las humedades que cogía del Bosque de la Alhambra, las escorrentías de agua del Bosque de la Alhambra que venían a parar a la pared del hotel, pues lógicamente lo hacía con un frío que no había que vivir. De hecho duró 2 años y medio. Yo llevaba 3 años en que estuvo abierto. El hotel lo abrió el tal Manuel Antonio Reyes Clavero, el Antonio, como él se había firmado, que era un perito agrimensor que hizo una buena propiedad en tierra. Él había nacido en 1846, murió en 1941 a los 95 años de edad, porque lo cogió un coche por la calle. Si no el hombre hubiera durado un poco más. Estaba casado con Gumersinda Garrido Fernández, que era la propietaria del terreno. Tanto el Carmen de Santa Engracia como el Carmen del Granadillo, que luego veremos, eran propiedad de Gracia Fernández y lo heredó su hija Gumersinda Garrido Fernández, que era, como digo, la propietaria del terreno. Arquitectónicamente, el hotel, el edificio, tiene poco valor artístico, poco valor ornamental. De hecho, el patronato de la Alhambra, cuando se lo traspasa a la Junta de Andalucía en el año 2000, la primera idea es demolerlo, fue demolerlo, no tenía, como digo, ningún interés arquitectónico. Lo que pasa es que después reconsideraron la decisión, teniendo en cuenta en que ya llevaba un siglo hecho aquí y que lógicamente ya formaba parte del paisaje de Granada, y deciden dejarlo. Son 14 metros de fachada que tiene por 8 de profundidad, lo
cual hace unos 160 metros cuadrados por planta, son 4 plantas, en total 600 metros cuadrados lo que tiene el edificio. El jardín, porque lo hace en parte del jardín de lo que era el Carmen de Santa Engracia, luego derruye el Carmen de Santa Engracia, pues entonces el Carmen de Santa Engracia funcionaba como bordelería, como partería, y lo que hace esa partería hacerla en los bajos del hotel. Toda esta zona la excavan y en esta la dedican a fábrica de bordelería y de partería, y el resto de las naves pues como hotel. Cuando Antonio Reyes decide hacer el hotel en el año 1908, que es cuando empiezan la obra, pues su idea es la de hacer un hotel coqueto con objeto de recibir a todo el turismo que entonces está viniendo a Granada. Turismo que viene básicamente por tren, o bien por la vía de Bobadilla, que había sido inaugurada unos 30 años antes, en 1874, o bien por la vía de Morera, que precisamente la había inaugurado el año anterior a la obra, en octubre de 1907. Quiere decir que, viendo ya todo ese turismo que está entrando en Granada, pues piensa hacer un hotel coqueto, y además de un hotel coqueto, con objeto de que sus terrazas, que miraban hacia la cocina, pues en verano sirvieran también un sitio de estancia, un sitio para estar a gusto, pero que, como digo, el frío que hacía en el hotel, la mala calefacción que hacía, duró poco tiempo. Su idea era de que lo gestionara el mayor de su hijo. El matrimonio tenía 4 hijos, el mayor Manuel, que tenía fama de juerguista y mujeriego, el segundo Fernando, que era ingeniero de camino. De Fernando habría que hablar más despacio porque fue alguien famoso en España y desconocido en Granada. Fue el que hizo la primera línea de metro de Barcelona. De hecho, en Barcelona, en la diagonal de Barcelona, hay una plaza con su nombre. En la estación de metro de la Plaza de Cataluña también hay una placa con su nombre. Fue el que hizo el proyecto del hotel, que lo hizo, y además, como digo, alguien del que tendríamos que hablar con más tiempo, porque fue alguien bastante famoso y muy completo, desconocido en su ciudad. Pero como tenemos poco tiempo, lo dejaremos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, el que entre sus muchísimos proyectos fabricó un vagón de tren para Alfonso XIII, que lo utilizó Alfonso XIII durante su vida para viajar por España, y ese vagón de tren es el mismo que luego utilizó el general Franco para entrevistarse con Hitler en Hendaya, el mismo vagón de tren. Bien, aquí tenemos a Antonio Reyes, promotor del hotel, y este es su hijo, Fernando Reyes Garrido, el hotel del proyecto del hotel, la terraza del hotel en 1910, que llevaba razón el promotor cuando hace esas terrazas, con vista al Albitín, que se estaría en verano de maravilla, y al poco tiempo de inaugurarlo, el hijo mayor, que era el que lo tenía que gestionar, emigró a la Argentina, y del hotel se tuvieron que hacer cargo sus 2 hijas, Carmen y Engracia, las 2 hijas menores que, como digo, duraron poco tiempo. Lo vemos, el Carmen del Granadí por un lado, y aquí vemos trabajando el Carmen de Santa Engracia, que al final también terminaron derruyéndolo, y la espartería, la cordelería que había en el Carmen de Santa Engracia, pues lo que hicieron fue hacerla en los sótanos del hotel, en la publicidad. Entonces pusieron para ponerla en la espartería del hotel. Y el Hotel Reuma está muy relacionado con la intriga y con la leyenda, sobre todo con la masonería. Hay quien dice que todo lo que se dice del Hotel Reuma sobre la masonería es leyenda, de leyenda nada, está plenamente documentado. Entre el año 1932 y 1936, en época de la República, había 3 logias masónicas en Granada: la logia Alhambra, la logia Garibé Alonso Quijano, que era la Unión de dos, y la logia Rivera del Genil. Ninguna de las 3 tenía templo masónico donde realizar sus tenidas,
y entonces deciden entre las tres alquilar el Hotel Alhambra con objeto de, entre las tres, pagar el alquiler y entre las tres, pues, repartirse los días de semana para hacer sus reuniones. El hotel estaba, el que lo tenía alquilado era Álvarez de Salamanca, Álvarez de Salamanca trabajaba en la fábrica de pólvora del Parque, era profesor de la Escuela de Arte y Oficios, era también profesor de la Escuela de Estudios Árabes del Chapí, profesor auxiliar, daba clases de industria árabe granadina, y entonces tenía el hotel, tenían ellos en su contrato de arrendamiento una cláusula por incendio, pero que no cubría el incendio por alboroto. Es decir, que para cubrir el incendio por alboroto tenían que pagar una prima adicional. Entonces, una vez que empezó la guerra civil, Antonio Reyes, pensando que fuerzas de derecha de Granada, sabiendo que allí tenían su reunión las tres logias masónicas, pues que le pegaran fuego al hotel y que lógicamente como era por alboroto, pues no le cubría el seguro, y entonces lo que hizo fue denunciarlo. El día 5 de agosto del 36, todas las masonas de Granada fueron la... Como digo, hay quien dice que es leyenda, de leyenda nada, que está plenamente documentado en Eduardo Molina Fajardo, su libro Los últimos días de García Lorca. Él hace una entrevista con el masón granadino, él lo pone en iniciales, AM de la F, AM de la F no es otro que Antonio Mendoza de la Fuente. También se acusa, se le abre a García Lorca en el año 1940, se le abre un expediente por masón, un expediente que era completamente falso, que en el año 1946, seis años después, el expediente se cierra por falta de prueba, y Antonio Mendoza de la Fuente hace referencia a ese expediente de García Lorca, y en otro libro de Leonardo Ruiz Sánchez, La masonería en Granada, la primera mitad del siglo XX, donde nos da todo pleno detalle de las vicisitudes que tiene el Hotel Alhambra durante la época de la República como sede de las sedes masónicas. Él es el que nos cuenta que Antonio Reyes no espera a que le paguen esa prima de incendio por alboroto, y lo que hace es denunciarlo a todos los masones y todo el mundo a la cárcel. Cuando se queda vacío el hotel, cuando la hija de Antonio Reyes lo cierra en el año 1912, en otoño de 1912, se queda a cargo del hotel una familia austríaca con objeto de mantenerlo, el mantenimiento y de guardarlo. Se dice que en el año 1921 Manuel de Falla, ese verano de ese año, vive en el hotel. Durante la guerra civil fue hospital de sangre. Desde luego, los enfermos que llevaran o los heridos que llevaran no estarían muy a gusto en el hotel, preferirían que se lo hubieran llevado a otro sitio, pero en fin. Y como digo, durante la República, entre el año 1932 y 1936, sede de las tres logias masónicas que había en Granada. De la Casa Bonita, de la calle Horno de Oro, poco podemos decir, más que nada porque ya lo hemos visto suficientemente antes. Hemos visto ya la Casa de Zafra, hablamos de la Casa del Corregizo de Santa Inés, y tienen todas la misma estructura. Son las casas moriscas, todas con la misma estructura. Una entrada en recodo y que da a un patio central, porticado con galería, generalmente centrado bien por una alberca o por una fuente, en los lados menores pórticos sostenidos por arcos de medio punto o por arcos de herradura, en otros casos sostenidos por columnas, y generalmente siempre el piso bajo hecho en un siglo y el piso alto en el siglo siguiente. Decíamos que la Casa de Zafra se había construido en el siglo XIV, que en el siglo XV se había construido el segundo piso. La Casa del Cobertizo de Santa Inés lo mismo, construida en el siglo XIV y en el siglo XV el segundo piso, y está construido el piso bajo en el siglo XV y el segundo piso en el siglo XVI. Como en la misma Casa de Zafra que veíamos,
en el segundo piso ya no tiene columnas, sino ya la galería sostenida por zapatas y por pies derechos. Y se repite, el esquema se repite en todas las casas de Múnich, así que no vamos a insistir más. En el año 1922 fue declarado Monumento Histórico Artístico y lo compró la Dirección General de Patrimonio, lo compró por $500.000 de pesetas y lo cedió años después a la Junta de Andalucía, que ahora se lo tiene cedido al Centro de Documentación Musical de Andalucía para hacer exposiciones y para hacer diferentes espectáculos. Aquí hay una fotografía muy interesante cuando era casa de vecinos, desde luego los artesonados que tiene, interesantísimo, un artesonado de paz y nudillo, con tirantes, tacas en las puertas, y el puente del Arquilillo. Este es el puente que Alumari decía de Brasil, el puente ya lo demostró tanto Torres Balbás y Antonio Orihuela que lo siguen. El puente que Alumari llama de Brasil es el puente del Arquilillo. Como todos los puentes de Granada, las riadas de la avenida del río Darro en distintos momentos se lo han llevado y hay que reconstruirlo. Habrá pocos puentes de Granada que en un momento u otro el río Darro no haya corrido con ellos y que haya que volver a reconstruirlo. En el siglo XVI fue reconstruido con piedra toda la carretera de Alfacar. Todos son iguales, si lo han visto, ya hemos visto el puente de Espinosa, el puente de Cabrera, todo ello, el puente de Santana, y viene a ser todo de un ojo, de sillares, recubierto de sillares, y encima un prétil de mampuesto, generalmente casi todos ellos con la misma altura, con una bóveda entre 8 y 9 metros de luz, que suelen tener casi todos ellos. Y como digo, en el siglo XVI ha reconstruido piedra de Alfacar. En enero de 1804 el arquitecto Juan Castellano denuncia que el puente se había hundido parcialmente y él mismo lo reconstruye en septiembre de ese año. Habría que hablar también de Juan Castellano, habría que decirle la palabra Juan Castellano. Es un arquitecto generalmente entonces en el siglo XVIII. Los arquitectos se formaban en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, era la que daba el certificado de diplomatura de arquitectura, pero había algunos arquitectos que se formaban en academias particulares. Y lógicamente el corporativismo que había en la academia era tan grande que a todo el que se formaba fuera de la academia, luego la academia no le aprobaba las trazas y los proyectos como tenían que formar. De hecho, Juan Castellano, que era un buen arquitecto, muy buen arquitecto, fue arquitecto del arzobispado y sin embargo se le conocen muy pocas trazas porque la academia no la aprobaba ninguna. De hecho, que se conozcan obras suyas, la torre de la iglesia de Santiago, una bóveda de estuco de la iglesia de San Matías y alguna que otra sacristía de iglesia de pueblo de Granada, siendo como era un buen arquitecto. Bien. En 1809 el puente se vuelve a hundir por completo y a finales de ese año el puente sigue sin reconstruirse y al no reconstruirse lo que se hace es poner una pasarela de madera porque la gente seguía pasando. Es decir, aquí había molinos, estaba el molino del Rey Chico, estaba el molino del Carmen del Granadillo y la gente seguía pasando y entonces no tiene más remedio que poner una pasarela de madera. No se sabe cuándo se vuelve a reconstruir, se ignora cuándo se reconstruye de nuevo, pero sí se sabe, el 20 de mayo de 1861 el puente se lo vuelve a llevar otra ría del río y es cuando es reconstruido de nuevo que es este que tenemos. A partir de entonces ya no había ninguna ría más que se la haya llevado. Esperemos que siga adelante. El Carmen del Granadillo, el famoso Carmen de Granadillo, propiedad de Engracia Fernández, como dijimos, igual que el Carmen de Santa Engracia, que lo vemos aquí abajo, era un Carmen con finalidades plenamente agrícolas, no con las finalidades lúdicas que se solía hacer la gente al lado del río Darro. Este era con finalidades plenamente agrícolas. De hecho, tenía un molino por detrás del Carmen, que había un molino,
y todas las habitaciones estaban configuradas para guardar perros agrícolas y guardar productos agrícolas. Luego fue propiedad del pintor Marino Antequera y en los años 60 después lo compró, cuando Marino Antequera muere, lo compra el ayuntamiento y en el año 1960 ardió, se le pegó fuego y del Carmen del Granadillo nada más. Ahí se quedó, quedan algunos restos, pocos, unas canalizaciones, queda parte de la escalera que iba desde la planta baja al primer piso, parte del aljibe, pero poco más. Prácticamente ha desaparecido por completo. Aquí tenemos otra fotografía de finales del siglo XIX. Aquí tenemos el molino del Carmen, con sus clásicas piedras de molino en la puerta. Y aquí, cuando era propiedad del pintor Marino Antequera, ya reformado plenamente, como un Carmen ya sin esa funcionalidad agrícola que había tenido con anterioridad, ya como lo que es un Carmen. Y el Carmen de los Chapiteles. El Carmen de los Chapiteles tiene el nombre de los Chapiteles por las dos cúpulas que tiene. En origen tenía tres, en origen aquí en este extremo tenía una tercera cúpula que desapareció en el año 1857. Hay una fotografía muy interesante del año 1854 de Charles Clifford, donde se ven las tres torres, las dos que le quedan y la tercera que tenía aquí. Tiene dos jardines a los dos lados, al lado oeste y al oeste dos jardines. En el jardín del lado oeste hay una gruta con arco de medio punto que se piensa que era una ermita mozárabe, posiblemente fuera ermita mozárabe, y tiene, por tres de sus lados, tiene solamente dos plantas, por el lado sur, este y oeste dos plantas, y por el lado norte tres plantas, que por medio tiene la fachada principal. Tiene comunicación directa con el Generalife a través de este camino, comunicación directa hacia la Huerta Grande del Generalife, y de ahí comunicación directa con el Generalife, y fue propiedad de Alicia Páez hasta el año 2010, y ya lo vendió al Grupo Abade. El Grupo Abade lo tiene ahora para hacer bodas y celebraciones. Fue propiedad del Gran Capitán. Aquí lo tenemos en este grabado, lo tenemos grabado del Carmen de los Chapiteles, como mínimo desde el siglo XVI. En este grabado de Joare Nájera, de mediados del siglo XVI, donde se ve, no se ve muy bien porque está oscuro con la esa, pero ahí lo tenemos, el Carmen de los Chapiteles. Lo vemos en la plataforma de Ambrosio de Vico, el Carmen de los Chapiteles, y lo vemos en el famoso cuadro Virgen de Granada de Petrus Cristo. Y de ahí que se diga, porque el Carmen de los Chapiteles en este momento, cuando se hace este cuadro, era propiedad del Gran Capitán. De ahí que se piense que el cuadro fue iniciativa del Gran Capitán, porque si no, no tiene sentido que ese Carmen aparezca ahí de forma tan nítida, porque lo suyo es que, como ven, está aquí escondido detrás de las torres de la Alhambra, es decir, que la perspectiva no lo haría verlo, lo taparían las torres de la Alhambra. El hecho que en este cuadro se vea con tanta nitidez quiere decir que el promotor del cuadro fue el Gran Capitán. La fecha no se sabe cuándo se pintó, se piensa que hacia 1510, porque Petrus Cristo viene a Granada en 1507, vive entre 1507 y 1530 en Granada. El Gran Capitán muere en 1515, quiere decirse que entre esas fechas, entre 1507 y 1500, el cuadro está en Barcelona, en Gerona. En Barcelona no, en Gerona, en el castillo de Peralada de Gerona, es donde está el cuadro de José. Como digo, fue pintado hacia esta fecha. Y el convento de la Victoria. Vamos a calcular que no nos pase como el sábado pasado, que nos pasamos de rosca.
El Carmen de la Victoria. Vamos a ver si lo localizamos. A ver si aquí tenemos el Carmen de la Victoria, perdón, el Convento de la Victoria. Aquí tenemos el Convento de la Victoria. Fue fundado en el año 1510. Era un convento de mínimo de San Francisco de Paula. Fue el sexto de los conventos fundados en Granada. El nombre de la Victoria, todos los conventos, casi todos los conventos de la Orden de Mínimo de San Francisco llevaba el nombre de la Victoria, a pesar de que, por ejemplo, la iglesia que la tenemos aquí, cerrando la calle San Juan de los Reyes, entonces no había comunicación entre San Juan de los Reyes y la Cuesta del Chapí, no había comunicación, la cerraba la iglesia del convento con una plazoleta. Digo que la iglesia estaba bajo la vocación de la Encarnación de la Virgen, pero el convento llevaba la Victoria como casi todos los conventos de los mínimos. El convento fue el sexto de los conventos que se fundan en Granada, después de aquí de la Alhambra, el de San Francisco de la Alhambra, el de Santa Cruz la Real, que fue el segundo, el siguiente fue el de San Jerónimo, el de la Merced y el quinto San Francisco Casa Grande, y el sexto el de la Victoria. Fue también la sexta de las fundaciones de la Orden en Andalucía, y después de la de Málaga. Málaga es el referente de la Orden de los Mínimos en Andalucía porque fue el primer convento que se creó en el año 1493, viviendo todavía 14 años antes de morir San Francisco de Paula. Francisco de Paula muere el Viernes Santo de 1507, quiere decir que 14 años antes se funda el convento de Málaga, de ahí que sea el referente de la Orden en Andalucía. Y después del de Málaga pues se fundó el de Andújar, el del Puerto de Santa María, el de Écija y el de Córdoba. Y el sexto, el de Granada, que ya pues, es el referente de lo de la provincia. Lo de la provincia se funda mucho después, el siguiente fue el de Loja, ya en la segunda mitad del siglo XVI, en 1519, 1559. Hay una tradición, una leyenda, que dice que San Francisco de Paula se aparece al gran capitán en su lecho de muerte. De hecho, el gran capitán y San Francisco de Paula habían hecho gran amistad estando en Nápoles, siendo gran capitán y rey de Nápoles, habían hecho gran amistad, y se dice que allí San Francisco de Paula pues le había prometido acompañarle en su lecho de muerte. Como digo, San Francisco de Paula muere en 1507, el gran capitán en 1515, y se dice que cuando estaba en su lecho de muerte, San Francisco de Paula cumple su promesa de visitarlo en su lecho de muerte. Ya en cuestiones de fe, cada uno coge la que quiere a eso, todo eso ya es cuestión de fe. Después del de Loja, pues ya se fundan los tres de la provincia, el de Motril en 1580 y el de Almuñeca en 1582, que quizá ustedes de Almuñeca, si tienen curiosidad por pasarse por la Plaza de la Victoria de Almuñeca, verán donde está la iglesia, que creo que ahora es casa particular, pero lo que era el convento es un bar de copas, que se sube a la terraza, en verano se toma ahí un whisky de maravilla en la terraza del convento del mínimo de Almuñeca. Como digo, la iglesia fue construida un año después, en 1519, el mismo año de la canonización de San Francisco de Paula, una iglesia de estilo gótico. Lo que era el convento tenía 2 pisos, un claustro central, patio central, y un doble claustro, o sea, un claustro en cada uno de los pisos, un claustro, y por cada lado, por cada uno de los lados, con siete arcos de medio punto. Y a la izquierda tenía este edificio, que luego lo veremos ahora en una fotografía cuando veamos el solar que queda, cuando lo venden todo, únicamente queda este edificio que había aquí a la izquierda, que seguramente sería una especie de almacén para guardar cosas. Y al este
tenía dos grandes huertas, la huerta norte y la huerta sur. Este es muy interesante, esta valla, que aquí la vemos, porque en esa valla cuando se hace, cuando se remodela el Paseo de los Tristes, entonces los monjes hacen aquí una especie de galería mirador con arcos de medio punto, además con su celosía, y el argumento que dan los frailes para hacer esa galería mirador con esos arcos es para darle una mayor ornamentación a lo que era la carrera del Dado. La finalidad principal era porque aquí se realizaban corridas de toros, se realizaban verbenas, funciones de teatro, juegos de caña, y entonces tenía un sitio privilegiado para verlo en primera fila. Así lo que de ornamentación, que era el argumento que ellos dan para hacer esos arcos, nada. Luego, cuando hicieron el orfanato del Nube de Castro, si lo ven ustedes, verán esos arcos parecidos a los que ellos habían hecho, que el orfanato, pues más o menos los simuló, los mismos arcos que ellos habían hecho. Y aquí tenemos lo que nos quedó del convento de la Victoria, una vez que se vendió todo. Ahí en la diapositiva siguiente le he puesto un desarrollo de todo el proceso de destrucción que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX, ahora lo veremos, y aquí es como queda el convento a finales ya del siglo XIX. Aquí tenemos ese edificio que les decía, que es lo único que quedó del convento, que estaba al lado, que no derruyeron. Todas las obras de arte que había en el convento, la mayor parte de ellas, pasaron a la iglesia de San Pedro. Había una imagen de San Francisco de Paula en hábito de penitente, atribuida a la obra de Pedro de Mena, que esa sí sigue en San Pedro, porque muchas de ellas se han perdido. Y luego el aljibe. Este aljibe, en el año 1527, el emperador Carlos V le obligó a los frailes del convento a hacer un aljibe para surtir al barrio de Asares. Como saben, la acequia de Asares entraba por la calle San Juan de los Reyes, y con objeto de que los vecinos del barrio de Asares tuvieran un mejor suministro de agua, el emperador le obliga a los frailes a hacer un aljibe. Este aljibe aún subsiste en la plaza de la Victoria, está todavía ahí. Se conoce como el aljibe de Piqui, porque ahí, si pasan por ahí, verán una estatua del cantador Antonio Cuevas de Piqui, un cantador muy famoso, que murió en el año 1980 en extrañas circunstancias que todavía no se ha averiguado cómo. Se lo encontraron en una cuneta de una carretera de Madrid. Se lo encontraron en la cuneta de la carretera sin saber ni quién lo mató ni cómo murió. Total, que Antonio Cuevas, que era un buen cantador, tiene una estatua aquí en una de las esquinas, de ahí que el aljibe se ha conocido generalmente como aljibe de Piqui. Es lo único que queda. Ahora lo tiene el ayuntamiento, se lo tiene cedido a la banda de música de la Estrella, respecto a que tengan ahí sus reuniones y en fin, que tengan como casa de cofradía la hermandad y la banda de música de la Estrella. Y como les decía, aquí le he puesto el recorrido que tiene el convento de la Victoria a lo largo del siglo XIX. En el año 1809, José Bonaparte da ese decreto de claustración, entonces los monjes abandonan el convento. En 1810, en enero de 1810, que entra el general Sebastiani en Granada, el convento es destinado al cuartel de tropas. En 1811, en septiembre de 1811, que se van los franceses, los frailes regresan a su convento, y en el año 1835, ya con los decretos de claustración de Mendizábal, de desamortización de Mendizábal, pues los 22 frailes que quedan en el convento son definitivamente exclaustrados. A partir de ese momento, en el año 1839,
se entra allí, se le da lo que queda del convento a la compañía distinguida por escrito para cuartel y para colegio. Es a partir de este momento cuando ya pierde el nombre del convento de la Victoria y se lo conoce como cuartel de la Victoria, porque a partir de este momento y hasta que se derruya será cuartel. Unos años después, la iglesia y el convento se le vende a Juan López Castaño, que lo primero que hace es derruir la iglesia y la enfermería del convento, no el convento. El convento sigue como cuartel de tropas, en ruinas pero como cuartel de tropas, pero la iglesia sigue derruida. Juan López Castaño había comprado también el convento de los mártires, aquí de la Alhambra, lo derruye al mismo tiempo que la iglesia de la Victoria. Y en el año 1844, si recuerdan, cuando hablábamos de la casa de los Migueletes, decíamos que en este año se cría el cuerpo de la Guardia Civil, que los Migueletes se fusionan con la Guardia Civil, que abandonan la casa de los Migueletes y que se trasladan al convento de la Victoria, al cuartel de la Victoria, entonces, que es el primer cuartel que la Guardia Civil tiene en Granada. Por poco tiempo, porque un año después, en 1848, ya la habían abandonado. Pero el convento estaba ya en malas condiciones, estaba prácticamente en ruina y la gente duraba muy poco tiempo allí. En el año 1860 se plantea la posibilidad de instalar el hospital militar. Si recuerdan también, decíamos que el hospital de Santa Ana, que estaba al lado de la iglesia de Santa Ana, a finales del siglo XVIII se traslada al Campo del Príncipe, al que había sido palacio del almirante de Aragón. Pues entonces se plantea primero la posibilidad del hospital militar hacerlo en el convento, en el cuartel de la Victoria, pero al final decide hacerlo en el Campo del Príncipe, en el hospital que hasta 1826 había sido hospital de Santa Ana. Un año después, en 1863, ya el convento ya se subasta, lo compra Cristóbal Calvo, este señor, que lo derruye en 1870. Y más que derruirlo, fue una completa destrucción. Desde luego, Cristóbal Calvo fue procesado no por derruir el convento, sino por destruirlo, porque se hizo de tal forma que fue una completa ruina. Y es que al quitar la clave del primer arco, todo entero se vino abajo. Es decir, tanto los arcos del piso bajo como todos los del piso alto, 50 y tantas columnas que era lo que tenía, era 7 arcos, 7 por 4, 28 arcos por claustro, 50 y tantas columnas lo que tenía, fue quitar la clave del primer arco y todo entero, abajo un montón de columnas. Como digo, Cristóbal Calvo fue procesado por eso, porque ya allí no se pudo aprovechar absolutamente nada. Y a finales del siglo XIX, un sacerdote, el padre Arturo, compra la huerta norte. Sobre la huerta norte hace el Carmen del Olivarillo. En el 1937, en plena guerra civil, es cuando hace el orfelinato de Bermúdez de Castro, que todavía existe. Y finalmente, en el año 45, la universidad compra el Carmen del Olivarillo, que ahora lo que conocemos como Carmen de la Victoria. Y eso es lo único que nos queda del convento de la Victoria. Y el Palacio de los Córdoba. El Palacio de los Córdoba estaba en la Plaza de las Cartas, en la plaza de San Juan de la Cruz, haciendo esquina. Está en la calle San Matías, no se ve bien aquí, está en la calle San Matías que sube, y esta es la que hoy es Plaza del Luis Rosario, Plaza de Luis Rosario. Pues ahí estaba el Palacio de los Córdoba. El Palacio de los Córdoba se construye entre 1572 y 1592. Lo construye Luis Fernández de Córdoba, que era alférez mayor de Granada, señor de la Tubia, con sobrenombre el Bárbaro. Ahora diremos por qué. Luis Fernández de Córdoba se casa con su prima hermana. Otra Fernández, Francisca Fernández de Córdoba. Y como digo, entre 1572 y 1592 se construye el palacio sobre unas casas que le había vendido doña María Manuela, la mujer del
del Marqués de Santa Cruz, que era de don Álvaro de Bazán, tenía ahí unas casas y sobre esa casa es sobre la que se construye el Palacio de los Córdoba. Luis Fernández de Córdoba, digo por lo del sobrenombre del bárbaro, en 1592 fue nombrado corregidor de Toledo, por Felipe II. El matrimonio había tenido 4 hijos, 3 mujeres jóvenes, le sucede uno de ellos, Juan Fernández de Córdoba, que es el que continúa la línea, pero luego había tenido otro hijo fuera del matrimonio, como solía ser normal también en la época. Y uno de ellos, Francisco Fernández de Córdoba, que lo acompaña a Toledo cuando es nombrado corregidor de Toledo. Francisco Fernández de Córdoba, en una reyerta, en una pelea, mata a un caballero, a otro caballero de Toledo, y el padre lo condena a muerte. Ahí el sobrenombre del bárbaro. Felipe II, lógicamente, viendo que no tenía sentido condenar a nuestro hijo, lo indulta y el hijo entonces entra en religión y es el que conocemos, el famoso Abad de Ruti, que luego escribiría una historia de la Casa de Córdoba que es imprescindible para todo el que quiera conocer algo de la genealogía de los Córdoba. Es imprescindible esa historia de la Casa de Córdoba que escribe el Abad de Ruti. Como digo, se coge la carrera eclesiástica a raíz de que el padre lo condena a muerte por haber matado. De hecho, el padre muere unos meses después, no está 6 meses, no llegó a los estudios de corregidor de Toledo. Parece ser, según se dice, por remordimiento de tan bárbara decisión como había tomado con el hijo, y es cuando muere. Y en el año... se me olvidaba decir, porque este palacio es abandonado, ya los descendientes de Luis Fernández de Córdoba son los condes de Luque, y a principios del siglo XIX los condes de Luque se hacen un nuevo palacio, que es el Palacio de las Columnas, en la calle Puentezuela, que ahora es la Facultad de Interpretación, Traducción e Interpretación. Pues ahí se hacen los condes de Luque su nuevo palacio, y entonces el Palacio de los Córdoba queda como casa de archivo. Hasta que finalmente en 1919 deciden venderlo, lo compra un empresario de Granada, Ricardo Marín Flores, un empresario de Granada, que hace ahí el teatro Gran Capitán, lo derruye y hace el teatro Gran Capitán, pero antes de derruirlo, la Comisión Provincial de Monumentos de Granada manda a una comisión con objeto de convencerlo para que los restos del palacio no los tire. Esa comisión formaban parte Francisco de Pablo Valladar, que era el director del periódico Alhambra, Antonio Almagro Cárdenas, que era catedrático de árabe de la Universidad de Granada, Modesto Centolla, que era el director del patronato de la Alhambra, y el arquitecto Fernando Murgel. Esos 4 van en la comisión que nombra la Comisión Provincial de Monumentos de Granada, para que convenzan a Ricardo Marín de que guarde los restos del palacio y no los tire. Lo primero que hace Ricardo Marín es efectivamente ponerlo en venta, pero ponerlo en venta por una cantidad que nadie está dispuesto a pagar, y entonces los guarda en una casa que tenía cerca de Cuyana, en Villa María, que además la pone también, hace allí una especie de museo, que lo pone en la guía turística de la ciudad, lo vende como museo, la esa, y allí están los restos pues, hasta que muere este señor, y entonces se lo llevan al convento de los Jerónimos. Y finalmente ya en el año 1960, el que era entonces el duque de Montellano, en Madrid, que estaba casado con una descendiente de los condes de Luque, fue en colaboración con el entonces alcalde de Granada, Manuel Sola Rodríguez Bolívar, y en colaboración también con un arquitecto malagueño, deciden reconstruir el Palacio de los Córdoba, sirviéndose de los planos que había hecho antes de derruirlo
Manuel Gómez Moreno Martínez, de Manuel Gómez Moreno González, había hecho los planos antes de derruirlo y de los restos que se habían guardado, pues entonces decide reconstruir el palacio. De hecho, el duque de Montellano, con su palacio de Madrid, trae también un fresco que había pintado Mariano Fortuny en su palacio. Ese fresco se lo trae también a Granada, que está ahí en el palacio. Y del palacio, pues lo que tenemos es un patio central con arcos rectilíneos, con columnas sosteniendo arcos rectilíneos, con una columna de mármol, una fuente central. Hay otra fuente en uno de los laterales del patio, otra fuente lo más importante del palacio quizás sea que guarda la mejor colección de techos de madera que hay, de techo mudéjar de madera, la mejor colección que hay en Granada es la que hay en el Palacio de la Córdoba, y la fachada pues, dividida en dos partes. Quizás lo más interesante de la fachada pues sean las tres leyendas que tiene, una sobre la puerta, la traducción al castellano: pedí una sola cosa del Señor y esta la conseguiré. No sabemos qué es lo que había pedido don Luis Fernández. En el centro, el escudo del alcaide de los Donceles, con Guadil prisionero de la batalla de Lucena, con los dos prisioneros, y las 7 banderas que le cogen a Guadil en la batalla de Lucena, y la leyenda: el Señor no se hace nada. Y en la parte superior del balcón, otra leyenda: embellecieron, se supone que es Luis Francisca, es decir, Luis Fernández de Córdoba y su prima Francisca Fernández de Córdoba, embellecieron su casa en memoria de sus mayores, año 1592, que es cuando se acaba el palacio en la plaza de Santa Cruz. Perdón, nos dejábamos esa columna que está en una de las esquinas. Esta columna era la que estaba en la esquina que ahora es la plaza del poeta Luis Rosales, y que daba nombre a la calle que iba desde la actual calle Reyes Católicos a esa plaza. La plaza de Isabel la Católica no existía, la plaza del poeta Luis Rosales no existía, y entre ambas, entre la calle Reyes Católicos y la plazoleta de las Descalzas, había una calleja que le llamaban la calle de la Sierpe Alta, precisamente por la serpiente que se ve encima de la columna, que le daba nombre a la calle. Y el puente de los Labradores, y ya acabamos, el puente de los Labradores no existe absolutamente nada. El puente de los Labradores desapareció seguramente antes del siglo XVII, puesto que no aparece en la plataforma de Ambrosio de Vico. El que mejor lo ha estudiado lo que queda de él es Antonio Orihuela. Antonio Orihuela dice que está a 110 metros del puente del Argidillo, es decir, en esta curva, en una curva que hace aquí el río, enfrente del Palacio de los Córdoba, en esta curva, y que el nombre del puente de los Labradores pues lo recibe porque a un lado y a otro pues había labores de huertas de labradores. Él dice también que debería ser un puente más bajo que el resto de puentes de Granada, después del Argidillo, el resto de los puentes, bastante más bajo, que dada la anchura que aquí tiene el río, posiblemente fuera de 2 ojos, el mínimo de 2 ojos, y que en una de las avenidas del río pues se lo llevó y de él nunca más se supo. Y sabemos las fuentes que había cerca, había 4 fuentes muy famosas, además de la Avellana, que es la única que subsiste, pero estaba ahí Fuente Agrilla, estaba la Fuente de la Teja, que era la más famosa de todas, y la Fuente de la Salud, 3 fuentes que han desaparecido ya con los ríos, se la ha llevado una a otra. Es la otra, y también va a desaparecer, que la única que queda. En fin, y con esto terminamos. Por un día acabó a la hora. Sí, que sí,